Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Ya saben que en este canal somos unos apasionados del chismecito de la farándula, de las noticias jugosas, de los secretos más guardados de las celebridades, y hoy, prepárense porque la bomba que les traigo es Serine Sarkaya y Aatay Ulusoy. Sí, escucharon bien. Ya sé lo que están pensando. ¿Otra vez con eso? ¿Eso es nuevo? ¿Ya pasó esa historia? Pero esperen. Que la historia tiene más jugo del que se imaginan, más giros y más misterio de lo que han podido leer en cualquier otro sitio. Hoy vamos a sumergirnos en los rumores, las pistas, las miradas cómplices, las fotos comprometedoras, los comentarios enigmáticos y todo, absolutamente todo, lo que se ha dicho y rumoreado sobre un posible romance secreto, o quizás no tan secreto, entre estas dos mega estrellas turcas. Es un escándalo, amigos. Un escándalo que aún hoy, años después, sigue dando de qué hablar y que continúa generando pasiones y especulaciones. Así que si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Si esta es su primera vez, les aseguro que no se van a arrepentir. Aquí en este canal nos gusta ir a fondo, analizar cada detalle y desentrañar los secretos que se esconden detrás de las cámaras. Y si ya son parte de esta gran familia, muchas gracias por siempre estar ahí. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante, a buscar las noticias más impactantes y a traerles el contenido que tanto les gusta. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de las próximas bombas que estamos por soltar. Prometo que siempre les traeré las últimas noticias del mundo del entretenimiento con la mayor veracidad posible y, sobre todo, con mucho cariño. Quiero que sepan que este canal es su espacio, su rincón para enterarse de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, así que suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Bueno, vamos al lío. Todos conocemos a Serine Sarkaya, ¿verdad? Una de las actrices más talentosas y hermosas de Turquía. Su belleza, su estilo, su elegancia y, por supuesto, su innegable talento la han convertido en un verdadero ícono. Sus interpretaciones, su carisma y la manera en que se desenvuelve frente a las cámaras la han catapultado a la fama internacional. Y por supuesto también tenemos a Aatay Ulusoy, otro bombón turco conocido por sus papeles protagónicos en series que han dado la vuelta al mundo y que han conquistado el corazón de millones de personas. Su atractivo, su versatilidad como actor y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes lo han convertido en uno de los actores más codiciados y respetados de la industria. Ambos por separado son estrellas rutilantes. Ambos han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando dos estrellas de este calibre se cruzan, cuando sus caminos se entrelazan? Explosión de rumores. Explosión de especulaciones. Y eso es exactamente lo que pasó con Serine y Aatay. La historia, o mejor dicho, los rumores, comenzaron hace años, mucho antes de que protagonizaran juntos la exitosa serie Medcezir. Antes de que este proyecto los uniera en la pantalla, ya se hablaba de una posible química entre ellos, de una chispa que los fans notaban en eventos, en entrevistas, en fotos, pequeños detalles, gestos sutiles que avivaban la llama de la especulación y que despertaban la curiosidad de los medios y del público. Ya se les veía coincidiendo en fiestas, en eventos de alfombra roja, en reuniones sociales, y cada vez que se encontraban, la atención se centraba en ellos. Los medios analizaban cada interacción, cada mirada, cada sonrisa, buscando cualquier señal que pudiera confirmar lo que muchos ya sospechaban, que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y entonces llegó Medcezir. Y vaya que llegaron. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas que arrasó en Turquía y que conquistó a audiencias de todo el mundo. ¿Y por qué fue un éxito tan rotundo? Por una muy buena razón, la química entre Serine y Aatay era palpable, innegable, electrizante. Se veía, se sentía en cada escena, en cada diálogo, en cada mirada que se cruzaban. La conexión entre ellos era tan fuerte que traspasaba la pantalla. Parecía que se conocieran de toda la vida, que hubieran estado destinados a encontrarse. Sus escenas juntos eran de infarto, llenas de pasión, de complicidad, de amor, y la conexión que transmitían en la pantalla era, simplemente, innegable. Los fans enloquecieron,
la serie se convirtió en un éxito rotundo y la especulación sobre un posible romance fuera de la pantalla se disparó. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de fotos, de vídeos que analizaban cada mirada, cada gesto, cada interacción entre los dos actores, buscando desesperadamente alguna pista, alguna confirmación de que lo que veían en la pantalla era real. Los foros de discusión se llenaron de teorías, de debates acalorados y de análisis exhaustivos de cada detalle. Los fans, con su ojo de águila, no perdían de vista nada. Analizaban cada entrevista, cada foto, cada comentario, cada like, cada interacción en redes sociales. Eran detectives incansables en su búsqueda de la verdad. La serie, por supuesto, solo avivó la llama. El romance que se vivía en la pantalla era tan intenso, tan apasionado, que era imposible no imaginar que esa conexión fuera real también en la vida real. Y las redes sociales, como siempre, fueron el caldo de cultivo perfecto para la especulación. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Hubo algo más que una gran amistad y profesionalismo? ¿Hubo en algún momento un romance secreto entre estas dos estrellas? Bueno, la verdad es que nunca se confirmó oficialmente. Ni Serine ni Aatai hicieron ninguna declaración formal que confirmara o negara los rumores. Siempre han sido muy discretos con su vida privada, muy celosos de su intimidad, y aunque sí se les vio juntos en varias ocasiones, nunca hubo una declaración pública que confirmara un romance. Pero ahí es donde entran los detalles, esos pequeños detalles que hacen que esta historia sea tan interesante, tan enigmática, tan adictiva. Los paparazzi siempre al acecho, siempre atentos a capturar cualquier momento, cualquier imagen que pudiera ser reveladora, capturaron algunas imágenes que para muchos eran más que sospechosas. Fotos en las que se les veía cenando juntos en restaurantes, paseando por la ciudad, compartiendo momentos que parecían ir más allá de la relación laboral, de la simple amistad. Las fotos, por supuesto, se volvieron virales. Y las redes sociales, como siempre, fueron la caja de resonancia perfecta para amplificar los rumores. Los fans, con su ojo de águila y su afán de investigación, notaron detalles como comentarios en las publicaciones de Instagram, likes mutuos, mensajes sutiles y enigmáticos que, interpretados por muchos, eran una clara señal de algo más. Los análisis de las fotos eran minuciosos. Se estudiaban las posturas, las miradas, los gestos. Se comparaban las fotos con las de otras parejas de celebridades, se buscaban patrones, se intentaba descifrar el lenguaje corporal. Eran verdaderos expertos en el arte de la especulación. Y por supuesto, la especulación no se limitaba a las fotos. También se habló de encuentros secretos, de viajes a lugares apartados, a destinos paradisíacos, con la intención de escapar del asedio de los medios, de proteger su privacidad y de vivir su amor en secreto. Rumores, rumores y más rumores, y es que, como siempre, la discreción alimenta la curiosidad. Y en el mundo del espectáculo, la curiosidad es oro puro, es lo que vende, lo que genera interés, lo que mantiene viva la llama. Pero la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué tanto secretismo? ¿Qué los llevó a mantener su relación en secreto, si es que realmente existió? ¿Por qué no confirmar, por qué no gritar al mundo su amor? Podrían haber sido varios factores. Quizás, como ya mencionamos, querían proteger su privacidad, mantener su vida personal alejada de los focos, de los constantes paparazzi y de la presión mediática. Estar expuestos constantemente puede ser agotador, y tal vez decidieron que era mejor mantener las cosas en privado, proteger su intimidad y disfrutar de su relación sin la constante vigilancia del público. O tal vez, y esta es otra teoría, la presión de los medios, de los fans y de la industria en general pudo haber sido demasiado. Estar constantemente bajo el escrutinio público, bajo la lupa de todos, puede ser abrumador, y quizás decidieron que era mejor mantener las cosas en secreto, protegerse de las críticas y de las especulaciones, y centrarse en su trabajo y en su relación. Otra posibilidad, y esta es una especulación más. Podría haber existido una relación, pero no haber sido algo serio, algo duradero. Un romance fugaz, un flechazo que no llegó a consolidarse. Un amor de verano, una aventura que quedó en el recuerdo, pero que no llegó a trascender. O simplemente una amistad muy cercana que por alguna razón, no pudo avanzar más allá. Quizás la diferencia de agendas, las responsabilidades laborales, las presiones externas o simplemente el destino, impidieron que esa conexión se convirtiera en algo más. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que la relación, o la supuesta relación, entre Serine y Aatai ha sido un tema recurrente entre sus fans y en la prensa turca. Incluso ahora, años después de Medcezir,
todavía se habla de ellos. Cada vez que se cruzan en algún evento, en alguna alfombra roja, en alguna premiación, las miradas se vuelven a posar en ellos, buscando alguna señal, algún indicio que revele algo más. Los medios, siempre ávidos de noticias jugosas, no dejan pasar la oportunidad de preguntarles sobre su relación. Y los fans, siempre expectantes, siempre atentos, analizan cada respuesta, cada gesto, cada palabra que pronuncian. La expectación es constante. Y para ser honestos, es muy divertido verlos juntos. La energía entre ellos es innegable y es algo que traspasa la pantalla, que se siente en el ambiente. Se nota que se llevan muy bien, que se respetan, que se tienen cariño, y que, de alguna manera, comparten una conexión especial, una conexión que va más allá de lo profesional. La complicidad, el cariño, el respeto mutuo, todo eso se puede apreciar en sus miradas, en sus sonrisas, en la forma en que se relacionan. Y eso, sin duda, es algo muy especial. Actualmente ambos están enfocados en sus carreras y en sus respectivas vidas personales. Serrini ha protagonizado varios proyectos exitosos, demostrando una vez más su talento y su versatilidad como actriz. Ha participado en series y películas que han cosechado éxitos de crítica y de público, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Atay también continúa cosechando éxitos en su carrera, participando en proyectos que lo han llevado a la fama internacional. Su trabajo, su dedicación y su pasión por la actuación lo han convertido en uno de los actores más queridos y admirados del mundo. Ambos han construido carreras sólidas y exitosas, y ambos siguen siendo referentes en la industria del entretenimiento. Pero, ¿quién sabe? El mundo del espectáculo es impredecible y la historia nos ha demostrado que los romances inesperados son más comunes de lo que pensamos. La vida da muchas vueltas y las relaciones pueden cambiar, evolucionar o incluso surgir de la nada. Así que aunque nunca sepamos la verdad absoluta sobre la relación entre Serrini y Atay, la historia sigue siendo fascinante y la chispa entre ellos, por lo menos para los que los observamos desde la distancia, continúa brillando, sigue generando especulaciones y sigue alimentando la imaginación de sus fans. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores, las pistas y las especulaciones en torno a un posible romance secreto entre Serrini y Sarkaya y Atay Ulusoy. Hemos analizado su química en Medcezir, las fotos sospechosas, los comentarios en redes sociales y todos los detalles que han mantenido viva la llama de la especulación durante años. Hemos explorado las posibles razones detrás del secretismo, las teorías sobre la naturaleza de su relación y el impacto que ha tenido en sus carreras y en la opinión pública. La verdad absoluta quizás nunca la sabremos, pero la historia entre ellos es, sin duda, digna de análisis, de debate y de especulación. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Serrini y Atay? ¿Creen que la química que vimos en la pantalla era real? ¿O creen que todo fue producto de la imaginación de los fans y de los medios? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Tienen alguna otra bomba que quieran que investiguemos? Déjenmelo saber. Ya saben que aquí en este canal siempre estoy dispuesta a desentrañar los secretos del mundo del espectáculo. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los futuros chismecitos. Ya saben que aquí siempre les tenemos las últimas noticias del mundo del espectáculo. No se olviden de activar la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima con más chismes.